Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Un saludo para todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar atentos a las meditaciones de esta tarde. Es un privilegio que podamos tener verdaderamente estas meditaciones. Estamos estudiando unos temas muy lindos acerca del cielo y de la tierra. Verdaderamente es maravilloso. El día de ayer el tema fue la sala del trono. Eso fue una bendición, ese tema. Y ahora vamos también a estudiar la adoración en el cielo. Esto es maravilloso. Pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que hable a través de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias por permitirnos estar nuevamente listos para compartir tu palabra. Qué bendición es que podamos tener el privilegio que tú estás al control de todo este universo. Gracias porque verdaderamente es una bendición que podamos estar libremente aquí en Alhambra, California, Los Ángeles, porque verdaderamente sabemos que vienen días muy difíciles donde no lo podremos hacer, pero gracias porque hasta ahora estamos libremente. Queremos pedirte una bendición especial en esta tarde, que prepares mi mente, mi corazón, y no solo la mía, Señor, sino también la de aquellos que se van a dar cita para escuchar este mensaje. Cada uno de aquellos, Señor, que de verdad son obedientes a ti, toca los corazones para que en este momento puedan entrar y escuchar este mensaje precioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos y que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, es una bendición que podamos estar listos para tener las meditaciones de la tarde. El día de ayer estudiamos la sala del trono y me gustaría dar un repaso al último párrafo que leímos ayer, que dice así: el gobierno de Dios abarca la rectitud y la justicia, como también el amor y la verdad. ¿Qué dice? Y luego dice, estas cualidades morales describen cómo actúa en el mundo humano y subraya su posición en todo el universo. Estas cualidades que constituyen su gobierno son las mismas que Él quiere que su pueblo manifieste en su vida. Qué lindo, ¿verdad? Y lo vimos ayer en Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? Eso es lo que dice allí en Miqueas 6:8. Comparar con Isaías, y ahí viene, y es nuestro sagrado privilegio hacerlo. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales,
el corazón de la gente había de reflejar los atributos y el carácter de Dios. Eso fue lo último que leímos ayer, que en la realidad está hablando acerca de cómo el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos los mismos atributos que Él tiene, ¿verdad? Pero esos no los podemos alcanzar así nomás. Ahora la adoración en el cielo. Dice allí dice una pregunta aquí. ¿Qué nos enseñan estos capítulos? Capítulo 4 y capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5. ¿Qué nos enseñan estos dos capítulos acerca de la morada celestial de Dios y de qué manera se revela también el plan de salvación en estos textos? Así es, amigo hermano. ¿Qué nos revela? A mí me gustaría, vamos a entrar allí en el capítulo 4 y verso 1, y vamos a leer unos versículos ahí y luego vamos a entrar a un comentario que yo traigo aquí también, porque es muy interesante, ¿sabes? Apocalipsis 4:1, capítulo 4, versículo 1, y dice así, este capítulo dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mira lo que estaba en la realidad viendo el profeta, ¿verdad? Aquí dice después de después de esto, miré. Es interesante que nosotros podamos verdaderamente, el Apocalipsis y Daniel son unos libros que están hablando en el momento que estamos viviendo. Todo lo que está escrito para el momento de nuestra vida. Dice, y luego sigue diciendo el verso 2, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Fíjate lo que dice allí ese versículo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y el verso 2 que tenemos ahí, y luego dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, fíjate, al instante yo estaba en el Espíritu, y un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fíjate lo que estaba viendo Juan. En el trono uno sentado, y luego el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El que sigue, por favor. Luego sigue diciendo: y alrededor del trono, dice que Juan vio uno sentado, fíjate, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Verso que sigue. Aquí nosotros vamos a ver lo que significa después de esto. Vamos a leer el comentario de lo que significa cada cosa. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué dice ese versículo? Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego sigue diciendo el verso que sigue. Dice: y delante del trono
había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Fíjate nomás lo que está viendo Juan. Estaba viendo al Hijo de Dios, pero bueno, sigamos ahí, el 7. El primer ser viviente era semejante, a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y en el cuarto era semejante a un águila volando. Qué interesante, ¿sabes? Esto es bien interesante al leer este capítulo. Vamos al 8. Dice el versículo 8, y luego vamos a ver ahí, luego vamos a ir al comentario. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Luego lo que sigue, por favor. Fíjate lo que estaba viendo Juan, qué lindo, ¿no? Y luego dice: y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra, acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. El que sigue, por favor. Y luego dice, hasta el 11, vamos, ahí terminamos el capítulo. Y luego dice: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué dicen ellos? Fíjate lo que dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué maravilla! Fíjate lo que Juan veía, y esto es lo maravilloso, que esto es lo que verdaderamente nosotros en este tiempo tenemos que entender. Luego fíjate, después de esto, después que yo lea este comentario, voy a querer comentario allí. Dice, acá dice, la visión, ¿qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué nos van a mostrar estos versículos? Fíjate lo que dice: la visión del trono celestial es una visión del santuario celestial. Esto se hace evidente por el lenguaje que se difiere al sistema religioso hebreo. Es que era un símbolo de lo que hacían aquí, ¿verdad? En la tierra, dice que esto se hace evidente por el lenguaje que se refiere al sistema religioso en hebreo. Por ejemplo, las palabras para cuarta y trompeta en Apocalipsis, allí donde entramos en el primer versículo, dice puerta y trompeta. Veamos qué dice allí, veamos ese versículo. Dice el capítulo 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué dice? Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas. Y luego sigue diciendo, fíjate lo que dice acá. Al explicar esto, aquí dice: aparecen a menudo en la Septuaginta una antigua
versión griega del Antiguo Testamento, con referencia al santuario. Las 3 piedras en Apocalipsis 4:3. Si tú te diste cuenta, allí en el capítulo 4 y verso 3, dice así: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe. ¿Te das cuenta? A piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante dice, en aspecto a la esmeralda. Eso dice el versículo 4:3. Y aquí dice, fíjate lo que dice, son las 3 piedras en Apocalipsis 4:3, son parte del pectoral del sumo sacerdote. Eso significaba, ¿sabes? Qué importante, ¿no? Y luego dice, los 7 candeleros nos recuerdan el candelabro del templo de Salomón. Eso significan los 7 candeleros. Y luego dice, los 24 ancianos nos recuerdan las 24 divisiones de los sacerdotes para el servicio del santuario a lo largo del año y sus ofrendas de oraciones en los cáliz de oro de incienso. Veamos lo que dice allí en el Salmo 141 y verso 2. Fíjate lo que dice allí, 141 y verso 2 de Salmos, capítulo 141 y el versículo 2. Dice así. Dice, suba mi oración delante de ti, como de mis... Suba mi oración delante de ti como el incienso, en el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Eso significaba, dice aquí, que eso significaban las oraciones. Y luego dice, y sus ofrendas de oración en los cáliz de oro de incienso. Todos estos versículos apuntaban al culto de oración, de adoración en el Antiguo Testamento, que se centraba en el santuario terrenal. Finalmente, el cordero inmolado de Apocalipsis 5 señala, por supuesto, la muerte expiatoria de Cristo. Cristo, el Cordero, es el único mediador de la salvación divina y es tenido por digno por causa de su triunfo, de su sacrificio. Qué lindo, ¿sabes? Al estudiar Apocalipsis, nosotros encontramos todo lo que significaba, lo que llevaban, lo que Juan estaba viendo aquí en la tierra, era lo que hacían los hebreos en el santuario, en los cultos que ellos tenían acá. Pero yo quiero ir al comentario de esta mañana, en el comentario del Espíritu de Profecía, que es muy interesante, porque sin eso no podemos entender mucho mejor, es entenderlo como lo explica ahí, ¿verdad? Recordando que estamos estudiando la adoración en el cielo. La adoración en el cielo es muy importante. Cómo se adoraba o cómo se adora en el cielo. Dice en esos versículos, en esos comentarios, ahí nos va a decir de qué manera.
Dice, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. ¿Qué dice? La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. ¿Qué te parece? Cuando Cristo fue entronizado, dice, por medio de la adoración de los ángeles. ¡Qué bendición!, ¿no? Eso es muy importante que nosotros sepamos. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pectoral era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. ¿Qué te parece? ¿Qué dice la Biblia? Desde toda la eternidad, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso es cuando nuestro Señor Jesucristo derramó el Espíritu Santo. Allí Él empezó su ministerio en el cielo, ¿sabes? Es maravilloso saber cómo es que el Espíritu Santo fue derramado. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Era el ungido sobre su pueblo. ¡Qué lindo! Era el ungido sobre su pueblo. Dios está dispuesto a darnos una bendición similar cuando la pedimos fervientemente. ¿Qué te parece? Es importante. El Señor no clausuró el almacén del cielo de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. Fíjate que qué lindo que el Señor dice, Él no clausuró. O sea, no dijo, bueno, ya derramé el espíritu y ya no más. No, el Espíritu Santo está presto a darle la bendición a todo aquel que lo pida, porque el Señor para eso, Él se fue al cielo, porque Él dijo, si yo no me voy, el Espíritu no vendrá sobre vosotros. Y de esta manera, cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor el Espíritu Santo, porque esa es la única manera que nosotros podemos de verdad vivir una vida santificada y glorificando a Dios en nuestra vida personal. No sé si terminó allí ¿cómo se llama ahí el comentario? Podemos poner otros porque vienen todos y todos vienen adecuados al tema. Cuán importante es que, porque en la realidad solo del capítulo 4 y del capítulo 5 trae muchos comentarios para comentar lo que el Señor hizo y está haciendo ahora en el cielo para su pueblo, para todos aquellos que le buscan. Luego, pero podemos seguir allí si no estamos ahí preparados. Vamos a ver. Dice aquí, bueno,
el cielo entero aguarda la hora triunfal en que Jesús ascendería. Fíjate lo que dice. El cielo entero aguardaba la hora triunfal en que Jesús ascendería a su Padre. Vinieron ángeles a recibir al Rey de Gloria y escoltarlo, triunfante hasta el cielo. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, los separó de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando él resucitó. ¿Sabes que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, levantó a muchos? Acompañábanle una numerosísima hueste celestial cuando Él vino, ¿verdad? Mientras una innumerable cohorte de ángeles esperaba su llegada en el cielo. Fíjate, o sea, cuando Cristo vino aquí a la tierra, se llevó muchos con Él, pero en el cielo le esperaba una hueste, esperando al Rey de Reyes triunfante, ¿sabes? Y eso lo podemos nosotros entender cuando leemos allí en los Hechos de los Apóstoles. Ahí está tan bonito todo eso, porque el Señor Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, verdaderamente fue un ejemplo para cada uno de que cómo nosotros debemos vivir dependiendo del Padre. Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debe tener, de que debemos vivir en esta tierra dependiendo cada uno de nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Porque de la misma manera como Él dependía de su Padre, es necesario que nosotros salgamos vencedores a través de su poder. Según iban ascendiendo hacia la santa ciudad, los ángeles que escoltaban a Jesús exclamaban: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos puertas, vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles de la ciudad exclamaban, arrobados: ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles de la escolta respondían con voz de triunfo: Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Qué lindo, fíjate, qué entrada más preciosa le dieron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba llegando de la tierra. Qué lindo saber que el Rey de Reyes, que entró con poder y gloria al trono de su gracia, ¿sabes? Es ese mismo el que nos da a nosotros el poder para vencer en cada momento de nuestra vida. Así como Él vivió en este mundo, también nosotros estamos viviendo en este mundo. Y Él nos dio el ejemplo, tanto personalmente como físicamente en su vida y en su vida espiritual. Nuevamente los ángeles del cielo preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los de la escolta respondían en melodioso acento: Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria, de la gloria. Y la celeste comitiva entró en la ciudad de Dios. Entonces dice,
Entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso caudillo e inclinándose ante él con profundísima adoración, fíjate, arrojando las brillantes coronas a sus pies. Qué lindo, fíjate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo entró Jesús después de haber vivido en esta tierra como hombre? Cómo vivió aquí, cómo fue maltratado, azotado, escupido, pero salió victorioso, ¿sabes? Esa victoria de Él es la misma victoria que tú y yo vamos a obtener si nos aferramos a Él. ¿Te acuerdas en el tema de ayer que cuando Esteban estaba por entregar su vida, que ante toda esa multitud que lo estaban allí, que lo iban a matar, ¿te acuerdas que él dijo, yo veo el cielo abierto? Y cuando él vio el cielo abierto dijo, veo a uno semejante al Hijo del Hombre. Y era nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, estaba listo para socorrer y darle la fuerza al que estaba por morir en esta tierra por su causa. Asimismo será. Mientras tú y yo nos mantengamos fieles y firmes en esta tierra, nuestro Dios tiene sus ojos puestos en aquellos que están luchando continuamente para salir victoriosos. ¡Qué bendición!, ¿sabes? Esa es la bendición más grande que cada uno de nosotros podemos tener. Por eso es que la victoria está ganada. Después pulsaron las áureas arpas y con dulces melodiosos acordes hincharon todo el cielo de embelezadora música y canticos en loor del Cordero que había sido inmolado y sin embargo vive en majestad y gloria. Qué lindo, qué maravilloso, ¿sabes? El Señor salió victorioso, mi amigo, mi hermano. Y si Él salió victorioso, tú y yo podemos salir victoriosos. Porque ese mismo poder está disponible. Ese mismo poder que Jesús, con el poder que Él venció, por eso Él tuvo que pasar 40 días, 40 noches de ayuno. Soportar todo lo que Él tenía que soportar. El hambre era poco. El ultrajo de toda esa multitud de gente que lo escupía, lo azotaba, lo maltrataba, lo bofeteaba. Todo eso pagó Jesús. Por todo eso pasó Jesús, pero con un propósito. Y ese propósito es para que tú y yo pudiéramos ver el ejemplo de Jesús y así como Él venció, tú y yo podemos vencer. Mientras los discípulos miraban tristemente al cielo para captar la última vislumbre de su Señor, que ascendía, dos ángeles vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué lindo, mira, qué maravilloso, ¿verdad? Los discípulos y la madre de Jesús, que con ellos había presenciado la ascensión del Hijo de Dios, pasaron la noche siguiente hablando de las admirables obras de Jesús y de los extraños y gloriosos acontecimientos ocurridos en tan corto tiempo. ¿Qué te parece? Allí estaba su madre, ¿sabes? Allí estaba la madre de Jesús.
Allí estaban los discípulos. Dice que toda la noche estuvieron hablando. Me imagino su madre llorando de gozo, ahora de gozo, porque ya no lloraba de lo que le estaban de lo que le hacían. Ahora lloraba de gozo de ver que todo lo que pasó su hijo era verdaderamente como había leído las escrituras, que era necesario que se cumplieran todas esas cosas, era necesario que él pasara por todo eso. Sin embargo, ahora su madre ya no lloraba me imagino que ya no lloraba de tristeza, ahora lloraba de gozo, de ver que su hijo había salido triunfante, y que si su hijo había salido triunfante, también ella podía salir triunfante, ¿sabes? ¿Sabes qué? Es interesante, porque aunque era su madre, si su madre no ponía de su parte de soportar todo lo que se pasa en esta vida, pues había peligro también para ella, ¿sabes? Así como para cada uno de nosotros. Y como tuvo el peligro, también nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Hubo un peligro muy grande que Él pudiera caer, y entonces si cada uno de nosotros hubiera estado perdido. Pero nuestro Señor Jesús se mantuvo fiel y firme. Pasó todo lo que tenía que pasar por amor a su creación, por amor a sus hijos, por amor a cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi amigo, vale la pena que tú y yo hoy que oímos su voz, no endurezcamos el corazón. ¿Sabes por qué? Porque ya la deuda está cancelada. Cristo ya vivo, ya salió victorioso, Él salió victorioso. Él entró triunfante en el cielo. Entonces, de la misma manera que Él entró, nosotros también podemos entrar. Al seguir el estudio, yo creo que ahí terminamos el capítulo, ese de que estábamos leyendo, vamos a seguir y luego seguimos con los comentarios. Fíjate, al leer aquí, dice aquí en este párrafo que traigo, dice, finalmente el Cordero inmolado de Apocalipsis 5 señala, por supuesto, la muerte expiatoria de Cristo. Cristo el Cordero es el único mediador de la salvación divina y es tenido por digno por causa de sus sufrimientos. ¡Qué maravilloso! Veamos allí en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 del 1 en adelante. Fíjate lo que dice. Apocalipsis 5 dice así. Y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un librito. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. El verso que sigue, por favor. Fíjate lo que dice. Y luego sigue diciendo allí. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el librito y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, fíjate, ni aún mirarlo. Pero luego sigue diciendo, el verso 4, dice, y lloraba yo mucho, dice Juan, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Fíjate, nada podían hacer, ¿verdad? O sea, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá,
¿Quién es el león de la tribu de Judá? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Era el único. Juan estaba muy triste, estaba llorando porque no podía él encontrar a ninguno que abriera el libro. Pero solamente dice el león de la tribu de Judá. Y luego el verso que sigue dice, y miré, y he aquí, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué te parece? Estaba el cordero, dice, como inmolado. ¿Y quién era ese cordero como inmolado? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice allí. Por eso dice aquí en el versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Allí podemos ver nuevamente, vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo el verso 7. Y vino, dice el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué dice? El cordero que estaba inmolado vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y luego el verso que sigue. Luego sigue diciendo, y cuando hubo tomado, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué te parece? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué lindo, qué maravilloso, ¿ves? Y luego dice, y cantaban, el verso que sigue, y cantaban un nuevo cantico, diciendo, digno eres. Cantaban un nuevo cantico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Allí estuvo la victoria, ¿sabes? Dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Por eso es que es interesante que el Señor Jesús no hace sección de personas. Todos tenemos derecho a la salvación. Si todos queremos, todos podemos ser salvos, ¿sabes? Gloria a Dios por ello, ¿sabes? Porque en la realidad la deuda está cancelada. Lo que necesitamos es aferrarnos al Cordero que fue inmolado.
porque Él, como Él ya pasó, Él ya salió victorioso, Él nos va a sacar victoriosos a nosotros también. Aunque a veces nosotros, pues como no tenemos la suficiente fe, pensamos que nosotros no podemos. Y es verdad, nosotros no podemos, nadie puede vencer. Por sí mismo, nadie puede vencer. Esta lucha no es fácil, porque esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Pero si nosotros somos como estamos estudiando, tenemos la inteligencia de Dios y nos aferramos al Cordero que fue inmolado, Él ha prometido sacarnos victoriosos. Así que en esta tarde, ojalá que cada uno de nosotros, si por una u otra razón nos desanimamos porque estamos cargados de pecado, cargados de preocupaciones, de angustia, vayamos al Cordero inmolado, porque Él ha salido victorioso. Después de estas cosas, mire, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda gente, linaje y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Fíjate lo que está mirando Juan ahora. Vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Qué maravilloso, ¿sabes? Aquí Juan ve a esta multitud que está delante del trono, dando honra y gloria al Cordero que fue inmolado. Qué maravilloso, ¿sabes? Amigo hermano, es una bendición tener la palabra de Dios, tener la verdad, estos escritos, porque de esta manera el Señor nos anima, nos ayuda a que nosotros entendamos que no estamos solos. Nosotros no llevamos esta jornada solos, ese es el privilegio. El Señor ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor lo ha prometido, Él lo cumple. Por eso nosotros debemos de estar seguros de que a pesar de lo que nosotros somos, saldremos victoriosos. Estos son los que han venido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué lindo! Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. ¡Qué bendición!, ¿sabes? Esa es la promesa, mi hermano, mi querido amigo que estás ahí. Anímate a mantenerte fiel delante de Dios, obedeciendo cada palabra que sale de la palabra de Dios. Esa palabra es necesario que nosotros la obedezcamos, ¿sabes? Porque es palabra de Jehová. Él lo ha dejado escrito, y si Él lo ha dejado es con un propósito, y el propósito es de que nosotros, al estudiarla, nosotros podamos cada día aferrarnos al poder de Cristo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Qué te parece? Qué lindo es saber que el Señor nos anima en esta tarde. Que verdaderamente Él dice: ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, no más llanto, no más nada.
Porque, ¿sabes algo? Es interesante que si tú eres padre, si eres madre y tienes hijos, yo sé que nosotros sufrimos por nuestros hijos, porque tal vez ellos, ¿verdad?, no actúan, no hacen conforme a la palabra de Dios. Y en aquel día será muy triste. Será triste para aquel padre, para aquella madre que llegue al cielo y no vea a su hijo ni a su hija, a su madre o a su padre, que son los más allegados, aún los hermanos y todo, que bueno, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, los hijos, la madre y el padre, sería verdaderamente un gozo y una alegría mirarlos en el cielo, ¿sabes? Pero por eso es que yo siempre digo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos bendiga grandemente para que nosotros como padres, como hijos, nosotros podamos vivir este evangelio. Y con el ejemplo que nosotros damos a estos hijos pueden ver en nosotros que verdaderamente hemos sido cambiados, que la vida ya no es como la vivíamos antes y que hoy vivimos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y de esa manera tenemos autoridad para poder hablar a cada uno de ellos. Porque sabes algo, a veces nosotros no podemos hablar a nuestros hijos por la manera en que nosotros vivimos. Pero yo te invito en esta tarde que le pidas al Señor, que te dé la victoria, porque verdaderamente el Señor está presto a darnos la victoria a cada uno de nosotros en nuestra vida, y así salvará a nuestros hijos también. Si ellos entienden que sus padres de verdad han dejado el mundo completamente y se han entregado a los pies de Jesús. Qué lindo, fíjate, me gustaría allí compartir este último pensamiento. Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad y entregó su vida en sacrificio para que el hombre, al llegar a ser participante de la naturaleza divina, tuviese vida eterna. ¡Qué bendición! Lo que vemos en estos dos capítulos centrados alrededor del trono de Dios es una descripción de la obra de Dios para la salvación de la humanidad. Además, podemos ver que esta obra se ha desarrollado delante de los otros seres vivientes, de los otros inteligentes en el cielo, en el cielo, un tema clave en la gran controversia. ¿Qué te parece? Piensa acerca de lo que significa que Cristo, como Dios mismo, haya tomado nuestra humanidad y haya muerto como nuestro sustituto. Piensa por un poquito, piensa, Dios siendo Dios, dejó el ser adorado de los ángeles para venirse a encarnar a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Que el Señor te bendiga. Padre Santo, en esta tarde, Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste para venir a morir en la cruz del Calvario, solamente para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Bendice a cada uno de aquellos que se dieron cita para escuchar este mensaje y a los que van a escucharlo. Que estas benditas esperanzas que encontramos en la palabra de Dios pueda ayudarnos cada día a mantenernos fieles y firmes delante de tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.